Queridos hermanos y hermanas, que el rayo del sol ilumine nuestro rostro para que podamos ver la luz que nos llega de Dios, que el reflejo del sol en la luna que se llena nos ayude a mirar nuestro interior, donde el amor de Dios también se refleja, que al sentir el viento respiremos hondo para abrirnos a la vida y al espíritu de la verdad, que al tomar agua sintamos cómo se regenera nuestra vida con la alegría de la esperanza que viene, de quien bien nos ama, y que al descalzar nuestros pies sintamos el vínculo de amor con que nos envuelve nuestra sagrada Madrecita Tierra. Sea tu paz ser feliz y hacer el bien. Su servidor Benito Balam les envía este mensaje de paz en este día 9 Ac Abal en maya, 9 Cali en náhuatl. Ambos son parte del conteo que se va dando cada día según la cuenta de los soles del calendario maya y mexica. El día 9 o el numeral 9 está relacionado con la sabiduría femenina, y el Ak-Abal está nombrando a la aurora o al día que está por nacer. Es decir, es una celebración de algo que viene resurgiendo, que está resurgiendo entre nosotros. Y Kali se refiere a la casa, pero no es solamente la casa del hogar, sino es la casa común, es decir, nuestro hogar, que es nuestra Sagrada Madre Tierra. De esta forma, cuando hablamos del 9 Ak-Abal Kali, estamos entrando en esta sabiduría femenina que va resurgiendo la mirada hacia el cuidado de la casa común, que no es otra cosa que el cuidado a la vida, porque nuestra Madre Sagrada es Madre de vida, Madre de la vida. Pues bien, con esta introducción acerca de este día y esta oración de referencia de la cosmovisión indo-cristiana que estamos en este momento presentando, quiero hacer ahora alusión a los 20 días que acaban de concluir desde el 7 de septiembre pasado, donde hubo un gran terremoto en la Ciudad de México y en gran parte del sur de la República Mexicana. Sacudió no solamente de manera material, sino también internamente, porque siempre que suceden estos movimientos, también internamente se sacude el alma, y el alma colectiva, como lo comentábamos la vez pasada. Hay también un dato muy importante que reflexionar de ese 7 de septiembre pasado, pero antes de tocarlo quisiera reflexionar sobre un momento también del Evangelio que mencionamos, que coincidía
con ese calendario maya mexica. En el calendario judeo-cristiano, Jesús de Nazaret proclama su evangelio, un inicio de año nuevo judío. Él elige ese día para comenzar la proclamación de su evangelio, y la muestra, digamos, más fehaciente desde la Sagrada Escritura es que lee el libro de Isaías, donde habla que llega el año de gracia del Señor, y que en ese año de gracia el Espíritu está sobre de él. Y esto va a causar una gran polémica en su pueblo de Nazaret. Él escoge Nazaret también, elige ese lugar porque en ese lugar vivía su madre, sus parientes, sus vecinos conocidos, y sobre todo él fue concebido en el vientre de María en Nazaret. Entonces es una múltiple celebración, la celebración de su concepción, la celebración del Año Nuevo judío y la celebración de la proclamación del Evangelio, del cual él es portador. ¿Qué sucedió en el momento de la concepción de Jesús? Hubo un conflicto, se presenta un conflicto, nos dice el Evangelio, donde José rechaza, o la familia de José rechaza a María, y él se ve en el dilema de aceptarla o no aceptarla como su mujer. La tradición judaica, cuando los cónyuges se comprometían, pues ya eran cónyuges, o sea, ya eran marido y mujer, pero tenía que pasar un tiempo para que vivieran juntos. Ese tiempo estaba establecido según que hubiera una vivienda digna donde el esposo, el nuevo esposo, pudiera llevar a su nueva esposa a vivir ahí, y en ese hogar, en esa nueva casa, fundar una nueva familia. En ese ínter, los esposos podían visitarse, podían incluso pasar la noche en la casa del novio o de la novia, y pues no vivían ahí, sino hasta el momento en que se hacía toda la ceremonia de la boda, donde ya había un desposorio completo. Entonces algo sucede en ese tránsito, que María resulta embarazada, y es una situación de conflicto para José el aceptarla o no. Por eso María se ve en una situación muy conflictiva, porque eran tiempos donde el patriarcado era sumamente fuerte, y la decisión o la libertad que podían tener las mujeres era mínima. Y en ese sentido, lo que sucede con María es que ante el posible rechazo de José, ella se veía orillada a una situación de vida o muerte. ¿Por qué? Porque si era descalificada como adúltera ante el rechazo de José, pues iba a ser linchada y iba a morir ella y su bebé. En ese sentido, estamos hablando de un gran conflicto, que Jesús nace o es concebido
desde el principio, rondándole el conflicto hasta el final de sus días. Y lo fuerte de toda esta experiencia, y donde podemos decir que entre la vida y la muerte, la vida ganó gracias a la misericordia de Dios, porque José se convence gracias a la entrada de un ángel que lo convence de que lo mejor es que la acepte como su esposa, y de esa manera se forman la Sagrada Familia. Es la forma como el Espíritu nos muestra cómo va venciendo la misericordia de Dios sobre cualquier dificultad, conflicto, y sobre todo ante la ley. No porque el Espíritu quiera quebrantar o destruir la ley, sino porque quiere que verdaderamente se cumpla esa ley en sus principios esenciales, es decir, en su propio espíritu. Y como la historia humana está muy contaminada del alejamiento y del divorcio, de sus propios intereses con los del Espíritu de Dios, pues aunque sean instituciones sagradas, pues logran manipularlas y se rigidizan las leyes conforme a la voluntad del hombre y no conforme a la voluntad de Dios. En pocas palabras, las corrompen. Esa ha sido la historia humana, una lucha, ¿verdad?, entre el espíritu de la verdad, que es tocar verdaderamente lo que la misericordia de Dios llama a la vida, y lo que jala hacia los poderes del mundo, la riqueza, la manipulación o el control, o el dominio, la imposición de la fama o de las influencias, etc., ¿no? Esto sucedió en el momento de la concepción de Jesús en Nazaret, y también sucede en el momento de la proclamación del Evangelio, cuando Él elige el mismo lugar donde fue concebido, en Nazaret, para hacer presente al Espíritu. Y el Espíritu se manifiesta por la convocatoria que hace proféticamente Jesús, retomando al profeta Isaías, de aquel versículo que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego cuando termina de leerlo ante la asamblea, les dice: esto que dice el profeta acaba de suceder conmigo delante de ustedes. En pocas palabras, la proclamación del Evangelio era su propia proclamación como el Mesías, como el enviado del Espíritu del Señor para decir su verdad, para proclamar su verdad. Ante la incredulidad de la gente, que poco a poco se empiezan a caldear los ánimos cuando Él menciona que nadie es profeta en su propia tierra, y da ejemplos de otros profetas, como ha sucedido dentro del propio pueblo judío, y los han rechazado. Pues el ánimo se desborda en contra de Jesús y buscan cómo deshacerse de Él. Hay un movimiento violento de parte de toda la reunión en la sinagoga, y quieren lincharlo o quieren arrojarlo a un precipicio. En ese momento, dice la Escritura, el Espíritu no permitió que se le tocara
ni que se le hiciera ningún daño. Y se abrió paso dentro de la multitud. Pero esto es un símbolo. ¿Qué significa en realidad desde un punto de vista histórico? Pues que María, su madre, estaba atenta a lo que estaba sucediendo, ni modo que no estuviera presente en ese momento de la proclamación más importante de Jesús en su propio pueblo. Y cuando se da cuenta de la reacción violenta, pues ¿qué madre no va a defender a su hijo en una situación en que está a punto de morir, a punto de perderlo? Pues hará todo lo posible, y eso mismo hizo María. Hizo un acto de mucho valor civil, de mucha inspiración del Espíritu, y se puso en medio de la comunidad a defender a su hijo. ¿Quién tenía la autoridad del Espíritu en ese momento? Pues la tenía Jesús, desde luego, pero para que esa autoridad pueda ser constatada históricamente, necesita ser confirmada por una comunidad. Su comunidad de la sinagoga lo rechaza, de entrada lo rechazó. Entonces, ¿quién va a tener una autoridad suficiente ante Jesús para confirmarlo como Mesías? Pues su propia madre, porque no era solamente su madre, sino era sus parientes y sus amigos, sus discípulos, aquellos que lo seguían, que formaban parte de una comunidad inspirada en el Espíritu. Esta es la forma en la cual va a darse esa gran confirmación del Espíritu dentro de ese momento de la proclamación. Y una vez más sucede que la vida gana a la muerte gracias a la misericordia de Dios, porque no puede haber poder alguno en el mundo, no puede haber maldad superior a la misericordia de Dios, porque todo mal es un mal elegido humanamente, y ese ya sea en lo individual o en lo colectivo, y ese mal humano pues es temporal, es transitorio, no tiene la fortaleza de permanecer de manera trascendente, de manera espiritual, eterna, más que el corazón de Dios, más que el eterno amor de Dios, que es su misericordia. Eso es lo único que permanece más allá de cualquier acto humano. Y por eso tenemos la seguridad de que hay siempre la posibilidad de vencer al mal con el bien, que no existe en el mundo mayor poder ante el mal que el bien, que cuando optamos por el bien, el mal se va debilitando, y mientras más personas vamos optando por el bien, más se va debilitando el mal. Y cuando ya es un movimiento colectivo por el bien, entonces el mal termina por derrumbarse. Pero no con el ejercicio del propio mal, sino con el ejercicio del propio bien, siempre de un bien mayor. Esto viene a cuento con lo que les quería decir hace un rato de este día 7 de septiembre pasado, donde se reunió esa convergencia en los tiempos, la lectura de los tiempos judeocristianos y en la lectura de los tiempos maya mexicas o indoamericanos.
Es esa lectura de los tiempos que nos mueve el movimiento telúrico de la Tierra y que impacta también internamente, tiene que ver con un acontecimiento histórico también en términos de la aprobación de la despenalización del aborto en México. Pero no solamente como un acto que se da en este país, sino como un hecho inédito en toda América Latina y yo diría en el conjunto de América, porque si bien en algunos estados de los Estados Unidos o de Canadá se han venido aprobando esas leyes, no ha sido generalizado. Entonces, en el continente americano es un hecho inédito históricamente lo que está aconteciendo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el movimiento de la Tierra? Bueno, el movimiento de la Tierra nos habla de la sagrada Madre de la Vida. Todo lo que tenga que ver con ella, pues tiene que ver con nosotros. El proceso histórico de la humanidad nos está dando señales evidentes de la destrucción ecológica, socioambiental de nuestro planeta. Esto quiere decir que la historia humana ha venido degradando la relación con nuestro ambiente. Y mientras nosotros no seamos atentos a lo que sucede, no solamente con el concepto de la naturaleza como un concepto casi ajeno a nosotros, ¿no? Sino nuestra mirada y nuestro vínculo con lo sagrado de nuestra Madre Tierra, Madre de la Vida. Mientras nosotros no miremos hacia allá, pues las cosas van a continuar empeorándose. Porque no es solamente un acontecimiento meramente ecológico, sino social, colectivo, histórico, de todas las dimensiones humanas que están influenciando y afectando el equilibrio de la vida en nuestra casa común y que está vinculado también al cosmos, por supuesto, porque el orden cósmico ha permitido que exista la vida en planetas como el nuestro. De esta manera, si nosotros no velamos por la vida, no solamente por nuestra vida personal, no solamente por nuestra vida familiar, nuestra vida particular de grupo, sino por la vida de especie, hasta que no cambie nuestra mentalidad y empecemos a mirarnos como seres que tenemos una condición igual en dignidad, diferente en circunstancias, pero igual en dignidad. Mientras no nos veamos como hermanos y hermanas, pues esto no va a cambiar. Esto va a ir acelerando la degradación y el daño socioambiental que venimos teniendo. Por eso es tan importante darnos cuenta estas coincidencias que en realidad son sincronías y son providencias. Dios es tan grande que de lo malo saca lo bueno. ¿Y qué podemos considerar desde un punto de vista de lo psicoespiritual para ver con ojos atentos este acontecimiento en México de tantas coincidencias y en particular
la situación sobre la vida y sobre la interrupción de esta vida. Es importante darnos cuenta de que el aborto es provocado por tres causas fundamentales. Una, por la pobreza social. Otro es por la pobreza afectiva o las grandes carencias de las heridas donde se ha desvinculado las relaciones humanas, las relaciones de pareja y las relaciones familiares. Y por otro lado, la desconexión con el vínculo de nuestra sagrada Madre de la Vida. Estos tres aspectos son los que hay que considerar desde un punto de vista humano y espiritual para poder tomar una postura o la decisión pertinente con respecto a estos acontecimientos. ¿Qué es lo que va a aportar más vida? En el Evangelio muy claramente Jesús le dice a los discípulos, aquel que le haya dado de beber a un sediento, me ha dado de beber a mí. Aquel que le haya dado de comer a un hambriento, le ha dado de comer a mí. Aquel que le haya quitado el frío, le haya dado abrigo a alguien que está desamparado, lo ha hecho conmigo. Y así sucesivamente en cada una de esas condiciones de pobreza, tanto social como afectiva. Y también espiritual. ¿Qué es lo que sucede en términos de las mujeres que se ven en una circunstancia por pobreza social o por pobreza afectiva a abortar? Pues son de alguna forma obligadas por las mismas circunstancias. Hay un acto de desesperación, hay un acto de no encontrar un camino para darle sentido a esa vida que llevan en su vientre. Porque ciertamente esa vida no ha sido autoproducida solamente por ellas, sino que el papel del hombre y el papel de la cultura patriarcal pues ha impuesto, ¿verdad?, ciertos elementos condicionantes de abandono, de violencia, de abuso, que causan efectivamente un arrojo, un llevar casi al precipicio a estas mujeres y tienen la necesidad de abortar. Un aborto pues sí es una interrupción de una vida, es la interrupción de un proyecto de persona humana, y eso indudablemente no es un bien, indudablemente es algo que debe ser superado por nuestra especie humana. Pero también, por otro lado, la situación de abandono, la situación de aborto social en la cual se encuentran estas mujeres que van a abortar, pues también debe de ser superado, también debe de ser liberadas ellas de esas circunstancias. Cuando existen condicionamientos socioculturales y también legales que las persiguen, que las descalifican, que las dañan psicológicamente por tomar este tipo de decisiones
desesperadas, pues no abonan para quitarles su desesperación, sino al contrario, aumentan esa desesperación. Es como el caso de un suicida. Un suicida no se suicida porque no le haya gustado nada de la vida, sino porque su sufrimiento lo rebasa, y es tan grande ese sufrimiento que desde su percepción es mejor quitarse la vida. Es algo semejante, salvadas las diferencias, ¿verdad? Pero es la interrupción de esa vida desde un punto de vista de esa desesperación, por supuesto que lleva a una percepción que solamente se mira un solo lado de la realidad. En cambio, cuando se abre el acompañamiento sin juzgar, sin penalizar, sin castigar, sino dando el acompañamiento necesario para iluminar, para dar esperanza, para abrir otras alternativas, la mujer que estaba en esa situación puede encontrar la posibilidad de no necesariamente abortar. Entonces, ¿qué necesitamos como gente de fe? Realmente reducirnos a la utilización única y exclusiva del todo el rigor de la ley, o tenemos que abrir nuestro corazón a la misericordia de nuestro Señor, y que esa misericordia abra los cauces de la vida donde parecía que toda esperanza estuviera cerrada. Yo creo que esto es algo a reflexionar en el fondo de todo verdadero cristiano y cristiana. No juzgar en ese sentido nos lleva también a darnos cuenta, por el otro lado, del gran valor que tiene esa semilla del embrión humano como proyecto de persona, como ser vivo que ya está. No podemos, una vez más, utilizar simplemente la ley o el derecho en términos de que es mi cuerpo y es mi derecho, y en ese sentido yo decido sobre la vida no solamente mía, sino sobre la vida de ese ser que está dentro de mi propio ser. Esa situación resulta también muy forzada y muy contradictoria. Se necesita encontrar un cauce donde haya también acogida y acompañamiento, aún en la situación más desastrosa, para que esos bebés puedan tener una posibilidad de vida. Como toda vida a la cual nos alumbra nuestra Sagrada Madre Tierra, la vida de cualquier ser vivo, y me refiero no solamente ser humano, cualquier ser vivo, pez, animal, planta, árbol, hasta el mismo conjunto de la geografía que genera un microclima, que genera un ecosistema, también está vivo, y están constituyéndolo minerales, acantilados, montañas, ríos, etcétera, ¿no? Todo está vivo. Entonces, máxime, si es un ser humano, pues también está vivo. No cerremos los ojos ante esa exuberancia y ese reclamo que nuestra Madre de la vida nos está haciendo. Tenemos que estar abiertos y sin condenar y sin buscar castigo a nadie,
orientar, acompañar, dar la esperanza de diferentes vertientes que puede tomar la vida. Eso es el mensaje que quería darles en este día tan fuerte de la sabiduría femenina que me está inspirando también como parte de esta humanidad que somos, como parte de esta conciencia de ser hijos de la tierra y de ser hijos del cosmos e hijos de Dios. Muchas gracias por escuchar.